Unos años atrás, hubo un caso en la congregación. Un matrimonio que ya tenía muchos años de casados se rompió. Resulta que la esposa decidió irse con otra persona y abandonar al esposo. Evidentemente hubo razones por las cuales la esposa tomó esta decisión, pero que no hablaré de eso en este momento. Recuerdo que el esposo abandonado, cuando estaba pasando por ese tiempo difícil, me aborda en una ocasión, minutos antes de que yo predicara, y me pregunta: ¿verdad que la salvación se pierde? Y cuando alguien me hace este tipo de preguntas, yo trato de discernir el espíritu con el cual me lo están preguntando. Porque muchas veces esas preguntas son para contender o crear polémica. Y cuando yo lo puedo discernir, simplemente evado las preguntas porque soy enemigo de ese tipo de confrontaciones que no son de ningún provecho. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice algo como: no tengas nada que ver con discusiones tontas e inútiles porque, como bien sabes, solo conducen a peleas. Pero en esta ocasión pude ver que la pregunta era genuina. Pero también pude entender que me lo estaba preguntando en el contexto de que su esposa decidió abandonarlo para irse con otro sujeto. El esposo estaba dolido y enojado y quería una revancha. Y pude percibir que él quería que le contestara que sí, que la salvación se perdía, para estar tranquilo de que Dios haría pagar a su esposa por lo que le había hecho, condenándola al castigo eterno. Y pude entender su lógica, que hablaba desde el sufrimiento y desde el enojo. Y yo, para confortarlo, pude haberle dicho: quédate tranquilo, hombre, que Dios la mandará al infierno a tu esposa por haberte cambiado por otro. Pero que en honor a la verdad, él también era responsable en una gran medida de que su matrimonio se hubiera roto. Pero en lugar de eso, le dije: te voy a hacer unas preguntas que te ayudarán a encontrar la respuesta que estás buscando. A ver, dime, lo que Cristo ganó en la cruz, o sea, la salvación, y que nos brinda por gracia, ¿la podemos mantener por las obras? Es decir, Cristo pagó por mis pecados en la cruz y me perdonó. Me justificó. Me dio salvación. Y a partir de ahí yo puedo mantener esa salvación que nadie más que Cristo pudo conseguir por mi conducta y mi comportamiento. Me respondió: no. Pero a ver, dime entonces, me dijo. Entonces, ¿eso significa que yo puedo pecar y hacer lo que yo quiera y Dios me perdona y sigo siendo salvo? Respóndeme lo siguiente, le dije. ¿Cuántos pecados tengo que hacer para perder la salvación? ¿Y cuáles son? ¿Y si me arrepiento después, vuelvo a nacer de nuevo? ¿Cuántas veces puedo nacer de nuevo? Esta expresión de nacer de nuevo se refiere a que en una ocasión Nicodemo le preguntó a Cristo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y el Señor le contestó: tienes que nacer de nuevo. Lo aclaro porque puede haber alguien nuevo que no esté familiarizado con el término. Entonces, ¿cuántos pecados tengo que hacer para perder la salvación y cuáles son? Y si me arrepiento, ¿vuelvo a nacer de nuevo? ¿Cuántas veces puedo nacer de nuevo? Me dijo: no, pues en ese caso, entonces, si puedo pecar y pecar y pecar y no va a pasar nada. Y me lo dijo moviendo la cabeza y un poco alterado, en señal de que no estaba de acuerdo, que era algo como injusto. Y le digo: bueno, es que si una persona piensa así, de que puede pecar y pecar y pecar y no pasa nada, es muy probable de que esa persona no sea salva. Porque alguien que ha recibido el regalo maravilloso de la salvación se muere por agradar a Dios y se esfuerza cada día por vivir conforme a la voluntad de Dios y hace hasta donde sus fuerzas le dan por apartarse
del pecado aunque siga pecando. Esta experiencia vino a mi mente cuando yo le estaba preguntando a Dios, ¿de qué quieres que hable esta semana? Y el Señor me decía, háblales de mi gracia, porque a las personas les está costando trabajo entenderla. Es necesario que entendamos de qué magnitud y qué tan preciosa y maravillosa es la gracia de nuestro Señor que tiene para con nosotros. Entendiendo la gracia como un regalo inmerecido, es un regalo que no nos ganamos por un mérito propio, simplemente el Señor tuvo a bien dárnosla. Y vamos a tomar como ejemplo lo que tuvo que vivir el apóstol Pedro para experimentar en carne propia lo que significa la gracia de Dios. San Marcos capítulo 14 del 26 al 31, lo voy a parafrasear. El Señor y sus discípulos acaban de celebrar la última cena. Y dice la Biblia que después de haber cantado un himno, salieron el Señor y sus discípulos al monte de los olivos. Y ya que los tenía reunidos a todos, el Señor les dice, miren, ya llegó mi hora, de la cual les he venido hablando, y les quiero decir lo que va a pasar. Todos ustedes se van a acobardar y me van a dejar solo, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero tranquilos, tengan buen ánimo, porque después que haya resucitado, iré a buscarlos. Entonces Pedro, movido por ese temperamento impetuoso y aguerrido que lo caracterizaba, le dice al Señor, ¿sabes qué, Señor? Aunque todos estos se acobarden, yo no, yo jamás. Yo no te voy a dejar solo. Y lo dijo en un tono estoico y retador. Entonces el Señor mira a Pedro, imagino con ojos compasivos, suspira y le dice, te prometo algo, Pedro. Tú, esta noche, me vas a negar, no una, ni dos, sino 3 veces antes que el gallo cante. Pero estas palabras del Señor le tocan el orgullo y la hombría a Pedro. Y en lugar de retroceder, cobra más valor y le dice, no, Señor, jamás te dejaré solo y nunca te negaré. Y si tengo que ir contigo hasta la muerte yo voy a ir. Yo soy capaz de todo por ti, Señor. Y se lo decía en un tono exaltado y firme al Señor, de tal forma que esa euforia contagió a los demás discípulos y todos afirmaron lo mismo. A ver, el Señor en esta hora nos está diciendo lo mismo ahora. Yo sé que me has prometido orar y no vas a orar todo lo que has prometido. Has prometido leer mi palabra 3 capítulos diarios, pero a veces no lo vas a lograr hacer. Y me has prometido no pecar, pero por tu salud mental y espiritual tienes que saber que me vas a fallar. Vas a fallar porque estás en un proceso de santificación. Y es necesario que entiendas que la santidad no es un destino, es un trayecto por el que se va caminando día a día hasta que el Señor termine la buena obra que ha iniciado con cada uno de nosotros. Y esta terminará el día que partamos con Él. ¿Qué ocurre después? Lo que tú ya conoces. Llegan los soldados, prenden al Señor y tal como Él lo había prometido, todos se acobardan y lo dejan solo. A excepción de Pedro, que dice la Biblia que lo seguía de lejos. Es decir, Pedro trataba de guardar la promesa que le hizo al Señor, que no lo dejaría solo, pero no es capaz de jugarse la vida por el Señor y quedarse a su lado. Y es testigo de todo lo que está ocurriendo, pero desde una distancia segura. Presumo que se quedó como a unos 10 metros del Señor y de los soldados romanos. Y eso es lo mismo que hacemos nosotros cuando hemos prometido hacer cosas para Dios, las cuales no hemos cumplido. O hemos hecho promesas
que hemos roto o hemos vuelto a caer en el mismo pecado que prometimos jamás volver a hacer. Y hay una vergüenza, una culpa que nos impide acercarnos a Dios. ¿Cómo voy a acercarme a Dios después de que le he fallado? No tengo cara para presentarme con Él. Y comenzamos a seguir a Dios, pero de lejos. Hay de los que dejan de congregarse porque no soportan haberle fallado al Señor, pero dicen, yo no estoy como que en mi mejor momento, pero sigo creyendo en Dios. Hay de los que se siguen congregando, pero están fríos, cierran su corazón y ya los mensajes no tocan su corazón por esa culpa que sienten de haber fallado al Señor. Y hay de los que tratan de expiar ese remordimiento de haberle fallado al Señor con actividades en la iglesia, sirven en todo lo que pueden, pero su corazón está alejado de Dios porque su conciencia constantemente los acusa. La historia continúa. Llevan a Jesús ante Caifás, el sumo sacerdote, y Pedro se queda en el patio del recinto junto con los demás curiosos que están presenciando el hecho, para ver en qué termina el acontecimiento. Y de pronto, dice la Biblia que llegó una mujer y le preguntó a Pedro, ¿qué no eres tú uno de los que andaban con Jesús? No, mujer, me estás confundiendo. Yo solo iba pasando, vi luz y entré a enterarme de la razón del alboroto. Y Pedro empieza a ver en él un tema de temor y se mueve de ahí hacia otro sitio del patio. Y de repente llega otra mujer y le dice, tú estabas con Jesús, el Nazareno. Y Pedro dice, estás equivocada, mujer, yo no conozco a ese hombre. Poco después se acercan otros hombres y le dicen, verdaderamente tú eres uno de sus discípulos porque hasta tu manera de hablar, en tu manera de hablar, te pareces. Entonces, el miedo inundó a Pedro y al sentirse acorralado pensó, bueno, si dicen que ando con el maestro por mi manera de hablar, ya sé lo que voy a hacer. Entonces, Pedro, en un tono firme y despectivo, comienza a maldecir, negando que conocía al Señor. Y dijo tales improperios y malas palabras que hasta el diablo se tapó los oídos al escuchar a Pedro pronunciar semejantes palabras. No te pierdas lo que viene a continuación, que está narrado en Lucas capítulo 22. Es el momento exacto en que Pedro está maldiciendo, negando a Jesús. Y en ese preciso momento, el Señor, en medio de la sangre, levanta la mirada y mira directamente a los ojos a Pedro. Y en ese momento, el gallo canta. Entonces le vino a la mente a Pedro la palabra que el Señor le había dicho, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y Pedro salió huyendo y lloró lágrimas amargas, que son las palabras que le dan título a este mensaje. Muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos llorado lágrimas amargas. El esposo que mira cómo su matrimonio se destruyó y él sabe que pudo haber hecho más, pero no lo hizo, porque prefirió darle prioridad a su trabajo, a su descanso o a sus hijos. Y hoy que mira en retrospectiva llora lágrimas amargas porque sabe que pudo evitarlo si tan solo hubiera seguido el consejo de Dios. La persona que hoy está sufriendo una enfermedad degenerativa que limita mucho su calidad de vida. Llora lágrimas amargas porque piensa, si tan solo hubiera cambiado mis hábitos alimenticios y hubiera hecho un poco de ejercicio, hoy mi vida estaría mucho mejor. De hecho, en el año 2021 yo estuve en la cama de un hospital, con agujas en mis venas, canalizado, con cables en el pecho que tomaban medidas de mis signos vitales,
conectado a una máquina que me ayudaba a respirar y escuchando al médico decirme: usted está muy grave, no le voy a mentir, es probable que en las próximas horas usted muera. Sus pulmones están muy dañados y ese daño es irreversible. Y yo tenía en mi mente que la hora de encontrarme con mi creador estaba próxima. De tal manera que cuando mi esposa e hija me llevaron al hospital, me despedí de ellas. Me sentía tan mal que dije, es mejor que me despida de una vez, porque sabía que no las volvería a ver hasta la siguiente vida. Y lloré lágrimas amargas pensando si tan solo me hubiera puesto la vacuna del COVID, o yo no estaría aquí. Y hubiera podido mirar a mi hija graduarse y caminar con ella al altar y hubiera podido disfrutar en compañía de mi esposa, de nuestros nietos, pero no lo hice. Y aquí estoy. El adulto de mediana edad que piensa, ¿por qué no hice caso a mis padres y aproveché todas las herramientas que me ofrecieron para mi educación? Yo pude haber hecho más con mi vida de lo que he hecho, pero no lo hice. Y llora lágrimas amargas. La chica o el chico que están con el corazón despedazado porque su pareja los traicionó y se lamentan. ¿Por qué no hice caso a mis padres de que esa persona no me convenía? Y hoy están llorando lágrimas amargas porque el dolor que están pasando les está afectando en todas las áreas de su vida y sienten que ya no pueden continuar. Los padres que en el afán de darles comodidad a sus hijos se la pasaron trabajando y hoy sus hijos apenas los reconocen. Pero ya no quieren pasar tiempo con ellos. Lloran lágrimas amargas porque son unos extraños para sus hijos. Y piensan, ¿de qué me sirve esta casa, el auto, la cuenta en el banco, si sacrifiqué a mi familia en el proceso y hoy estoy solo y no puedo disfrutar junto con mi familia? Aquellas personas que hoy les toca besar una frente fría pensando, ¿por qué no disfruté más a mi papá o a mi mamá cuando aún estaban en vida? Y arreglé las cosas con ellos mientras aún podía. Hoy lloran lágrimas amargas. Alguien puede decir, si no me hubiera confiado de ese familiar o amigo o socio, yo hubiera sido un poco más sabio y no estaría en la quiebra económica. Y están llorando lágrimas amargas. Y es que se lloran lágrimas amargas cuando se está padeciendo una situación difícil que estaba en nuestras manos evitar, pero que por algún motivo decidimos no hacer lo que correspondía y hoy estamos viviendo las consecuencias. Pero las buenas noticias son que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y el Señor nos traerá consuelo y refrigerio porque Él nos ama. Dios es el Dios de las segundas, de las terceras, cuartas, quintas oportunidades. Y aunque tengamos que vivir las consecuencias de nuestros desastres, Él siempre estará ahí, caminando junto a nosotros, diciéndonos, tranquilo, vas a salir de esta porque yo estoy contigo. Porque aunque te hayas equivocado, mi gracia te va a sostener. ¿Cómo continúa la historia? Pedro se entera de que han crucificado al maestro y ha muerto. ¿Y qué hace? Dice, pues se terminó esta aventura. Yo me regreso a hacer lo que sé hacer. Lo mío es la pesca. Pero con tan mala fortuna que intenta pescar y no pesca nada. Pero se mantiene en la barca esperando porque no tiene nada mejor que hacer. Pero de pronto aparece la figura de un hombre en la orilla. Y Pedro y algunos de los apóstoles que estaban con él pueden ver que el que está en la orilla comienza a recoger leña y hace una fogata. Era el Señor Jesucristo, ya resucitado, y comenzaba a preparar un desayuno. Pero a la distancia que ellos estaban no lo alcanzaban a distinguir. Y mientras el Señor estaba preparando un omelette de queso con pimiento morrón, les grita a los de la barca, ¡Ey! ¡Tiren la red del otro lado! Y Pedro le pregunta a Juan, ¿qué dijo ese?
Y Juan le dice, creo que dijo que tiráramos la red, pero al otro lado. Y hay un detalle. La Biblia dice que no habían pescado nada en toda la noche. Entonces ya estaban desvelados y sin fuerzas. Y cuando Pedro escucha esta palabra, dice, pues, ¿qué más da? A lo mejor ese hombre está mirando algo que nosotros no. Sirve de que nos desentumimos las manos y las piernas. Y les dice, vamos muchachos, vamos a tirar la red del otro lado. Y entonces sucedió. La red explota de peces de tal manera que no la podían sacar. Y entonces el apóstol Juan, emocionado, comienza a brincar en el arca y grita, Pedro, 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 es el Señor, es el Señor. Y entonces Pedro no lo puede creer. Y de inmediato viene a su mente, recuerda que el Señor hizo el mismo milagro cuando lo llamó. Y le dijo, ahora serás pescador de hombres. Es increíble. El amigo traicionado viene a ver al traidor. Qué increíble es la gracia de Dios. Pedro se viste y no puede esperar encontrarse con el Señor. Así que se tira al mar y comienza a nadar a la orilla. Y me imagino que él iba ya con lágrimas en los ojos, pensando lo peor, pensando, ¿qué le voy a decir al Señor? ¿Cómo me voy a justificar? Yo le fallé, lo negué, no solo una, ni dos. Yo le fallé 3 veces. Y cuando lo estaba negando por tercera vez, él me miró y me escuchó que blasfemé. Y es que, desde que Pedro salió huyendo del patio del sumo sacerdote, había unas palabras que estaban retumbando en sus oídos, que había pronunciado el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, verso 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero esta vez Pedro vence la culpa y la vergüenza y quiere ir al encuentro del Señor, aunque Pedro se estaba esperando lo peor. Pedro esperaba escuchar esas palabras acusatorias que tú y yo usamos, el te lo dije, que a veces nosotros las usamos haciéndonos muy necios. Y cuando advertimos a un ser querido para que no haga algo que le puede perjudicar y aún así decide hacerlo, cuando ya viene todo lastimado, en lugar de darle un abrazo porque la está pasando muy mal y decirle tranquilo, yo estoy contigo, vamos a salir de esta, le decimos te lo dije. Esas son las palabras que espera escuchar Pedro, pero no le importa. Él se quiere presentar delante del Maestro y recibir el castigo que le correspondía. Por haberse acobardado, por haberlo negado y haber maldecido enfrente de él. Pedro llega a la orilla y se da cuenta que hay un desayuno listo para comer. Y se acerca al Señor lleno de lágrimas en sus ojos y se tira a sus brazos y le dice, Señor, Señor, perdóname. Yo no quise dejarte solo, yo no quise negarte y mucho menos maldecir, pero me atemoricé. Y entonces sucede lo inesperado. El Señor le dice, shh, tranquilo. Pedro, ¿me amas? Pero es que te fallé. Shh. Pedro, ¿me amas? Es que tuve miedo. Shh. Pedro, ¿me amas? Y le dice Pedro, Señor, tú lo sabes todo. Y el Señor simplemente lo abraza y lo aprieta junto a su pecho.
Y Pedro comienza a llorar incontrolablemente y el Señor solamente lo sujeta fuerte y permite que se desahogue mientras lo consuela. Tal y como hace un padre amoroso cuando su hijo la regó enormemente y ahora solo busca el perdón y la afirmación de su papá. El Señor no le recriminó ni lo acusó de su traición. Simplemente le pregunta, ¿me amas? Un me amas por cada vez que lo negó. Yo ya te perdoné desde el momento que te dije que me ibas a fallar, Pedro. Eso tenía que ocurrir para que experimentaras por ti mismo que no hay nada que puedas hacer para que te ame menos. Mi amor por ti no cambia. Mi amor por ti es perfecto. Mi amor por ti no está sujeto a tu comportamiento. Lo único que me importa es si me amas. Ahora vamos, come tu desayuno, porque tú siempre serás bienvenido a mi mesa. Y ten ánimo, porque tengo grandes planes para ti. Tienes que sanar enfermos con la sombra, tienes que resucitar muertos, el libro de los hechos tiene que ser escrito y tú serás un protagonista. Esta es la palabra de Dios para tu vida el día de la fecha. Dios te ama a pesar de que te equivoques. Su amor por ti es inmutable, no cambia. Así que hoy es el día que te acerques a Dios porque Él te está esperando con los brazos abiertos y no quiere hablar de la traición. No quiere hablar de lo malo que has sido. Solo te va a preguntar una cosa. ¿Me amas? Es lo único que el Señor hoy espera de ti, que lo ames. Y que nunca olvides que Él te va a amar siempre. Él te va a amar siempre. A pesar de que te equivoques, a pesar de que seas débil y peques, siempre y cuando tú lo ames. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima.